Bueno, hermanos, buenos días a todos. Ya hemos leído la lectura esta mañana, números 13, los versículos 17 al 33, ¿verdad? Este es cuando, ya sabéis, el pueblo de Dios llega allí a Kadesh Barnea y Dios le dice que entre en la tierra prometida. Entonces envían los 12 espías y 10 de ellos regresan con un informe muy negativo acerca de cómo era la tierra. Y solamente 2, Caleb y José, son los que dieron un informe positivo al resto del pueblo. Yo voy a hablar sobre esto y le he titulado a la predicación Venciendo el complejo del cigarrón. ¿Qué es un cigarrón? ¿Qué? Sí, si miráis, yo le he llamado cigarrón, digo, no sé si en Melilla se utiliza mucho esa palabra, pero si vais al diccionario de la Real Academia Española, buscáis cigarrón, dice saltamontes. Si lo decimos en mexicano, el complejo del chapulín. ¿No? ¿No dicen chapulín? ¿Allí en México? Bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, pues ya sabéis que Canaán era la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes. Y se describe ahí en Éxodo, capítulo 3, 8, versículo 17, Éxodo 13, 15, Éxodo 33, siempre de la misma manera. Dios le dice a su pueblo que esa era una tierra que fluye leche y miel. Había un problemilla con esa tierra, ¿sabéis? Que pertenecía a otros pueblos en ese momento. Pero Dios le promete a los israelitas, cuando llegues allí, yo te la voy a dar. Y después de salir de Egipto, el pueblo de Israel hizo un viaje largo, ¿verdad? Aproximadamente casi 2 años, hasta que llegan al límite de la tierra prometida. Y allí Dios les ordena lo siguiente. Eso está Números 13, versículo 1. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres, estos espías, ¿no?, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviará un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y cuando los espías regresaron, lo hicieron con algunos frutos de aquella tierra, ¿no? Como relata Números 13, 23, donde dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, así como de las granadas y de los higos. Imaginaos el tamaño del racimo de uvas, para que entre 2 personas, ¿no?, lo trajeran, ¿no? Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y luego le dice, y las granadas, los higos, el racimo, es el fruto. Entonces eso demostró, ¿verdad?, que Dios no estaba mintiendo. Eso demostró que era una tierra rica y que en ella iba a encontrar la gente todo lo que necesitaba para poder vivir. Pero además de traer los frutos, trajeron un informe sobre los habitantes de Canaán. Y en el versículo 28 leemos, dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac.
Y este era el lado negativo, ¿no?, de toda la investigación. La gente era fuerte, las ciudades estaban amuralladas y para empeorar las cosas, allí también vivían los hijos de Anac. Para quien no lo sepa, nos están visitando hoy aquí por primera vez, ¿quién eran los anaceos o los hijos de Anac? Bueno, pues dice el versículo 32, hombres de grande estatura. Y luego también, ¿no?, cuando después de todos esos 40 años dando vueltas en el desierto, por fin llegan allí con Moisés antes de cruzar el Jordán, Dios le dice lo siguiente. Dice, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaceos, de los cuales tú, se refiere a Moisés, tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá ante los hijos de Anac? O sea, ¿quién va a poder hacerle frente? Dicho en un lenguaje que todos comprendamos. La presencia de aquellos gigantes les parecía a todos aquellos espías un problema insalvable. Y la apreciación de que era así, la leemos en el versículo 31 y 32, donde dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, lo que pasaba es que ellos eran tan grandes y los espías tan pequeños comparados con ellos, que dijeron, versículo 33, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, como cigarrones, como chapulines, ¿vale? Dice, y así les parecíamos nosotros a ellos. O sea, quedaron reducidos al grado de insectos, ¿no? Más o menos. Está claro, ¿verdad?, que sus palabras reflejan una cosa, que el problema era mayor que su capacidad. Pero también el problema radica en que para ellos el problema también era mayor que la capacidad de Dios. Ahí está. Porque ante ellos se alzaba una tierra con todo lo que Dios les había prometido. Pero no estaba exenta de problemas. Al considerar a los gigantes y al verse a sí mismo, estos hombres concluyeron que conquistar Canaán era una tarea imposible. ¿Qué tenían? El complejo del cigarrón, o el complejo del saltamontes, como le queramos decir. Entonces la oportunidad que Canaán era, de repente se convirtió ante sus ojos en un problema sin solución. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestra vida muchas veces llegamos a esta misma situación. Se nos presenta una oportunidad. Vemos el potencial de lo que Dios nos pone por delante y consideramos, caramba, esto que Dios me ha prometido es prometedor, para cada redundancia. Pero entonces sacamos la lupa y comenzamos a mirar aquello con más detenimiento. Y descubrimos los obstáculos en el camino. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos sentimos incapaces y pequeños en comparación. Miramos la magnitud del problema, miramos nuestro propio poder, incluso miramos a Dios que nos guió hasta ese momento y concluimos lo siguiente.
El problema es mayor que nosotros. Y es verdad, y es posible que sea verdad. E incluso el problema es mayor que Dios. Y evidentemente no nos gusta admitirlo. Pero lo cierto, ¿hay aquí alguno que alguna vez no haya sufrido el complejo del cigarrón? No quiero que nadie me conteste. Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca de todo esto. La presencia de obstáculos, hermanos, en aquella tierra, la fuerza de la gente, como dice también la palabra, no solamente esto, ¿no? Era gente fuerte, aparte de los gigantes. Las ciudades amuralladas y los gigantes, por supuesto, desanimaron a los 10 espías y motivaron su pésimo informe, que carecía de fe y pretendía presentar la tierra de Canaán bajo la peor luz posible. Y para estos hombres, para estos 10 hombres y para todos los que lo escucharon en aquel momento, ese informe debió parecerle que por esas causas nunca podrían reclamar la tierra prometida. Todos vosotros aquí venís a la iglesia. Algunos ya por muchos años, ¿verdad? ¿Tiene alguien aquí por casualidad la idea de que la vida cristiana va a ser aquello que dicen en los cuentos, y fueron felices y comieron perdices? ¿O les dice eso? ¿O que todo va a ser un lecho de rosas? Pues os recuerdo que las rosas tienen espinas. Y pinchan. Una de las ideas erróneas es eso, que parece que la vida no te has convertido, tienes a Dios, tienes el poder de Dios contigo y nunca va a haber problemas. Y sabéis, ¿verdad?, que hay gente que predica estas cosas. Esto que llamamos nosotros el evangelio de la prosperidad. Te conviertes, eres cristiano, vas a tener un Mercedes, vas a tener 1.000.000 de euros en la cuenta, no vas a tener problemas, siempre vas a ser feliz y tu vida va a ser de color de rosa. Pues si alguien os predica eso, os digo que no están diciendo la verdad, ni sobre la vida, ni sobre Dios mismo. Os están mintiendo. Porque todos aquí somos creyentes y hemos comprobado que la vida está llena de problemas y de obstáculos. ¿Estoy diciendo alguna tontería? Y esta verdad, ¿no?, se comprueba también en la propia palabra de Dios, que, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz, pero en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y uno de los más grandes hombres de Dios en la Biblia, incluso el mismo Señor Jesucristo, tuvo que enfrentar sus propios gigantes. ¿O no? Mira, por ejemplo, vamos a leer algunas cosas interesantes, ¿verdad? Jesús le dice a sus discípulos: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué gigante es ese? La pobreza. Pablo, evidentemente, el gran apóstol que todos conocemos, también enfrentó muchos gigantes. Fijaros lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es que el pobre hombre, por donde iba pasada, no he leído otro versículo que es mucho más largo que este, donde dice que le han azotado 20 veces, que le han apedreado, que le han matado, que le han dejado por muerto. En fin, ¿era la vida del apóstol Pablo un lecho de rosas porque era creyente? No, era justamente casi todo lo contrario. Y por supuesto, también Jeremías enfrentó sus propios gigantes. ¿Pensáis que no se deprimía? Cuando iba por ahí predicando y la gente le decía de todo. Y cuando su propia familia intenta asesinarle, fija lo que dice: quiero consolarme contra la tristeza, pero mi corazón desmaya en mí. ¿Cómo se llama eso? Depresión. Otro gigante con el que la gente enfrenta. Y por supuesto, ¿quién se enfrentó a un gigante en la Biblia que todo el mundo conoce? David, ¿no? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me devoraría. Combatiendo a diario me oprime. Mis enemigos me devorarían a diario, porque muchos son los que luchan contra mí. Salmo 56, 1, 2, palabras del rey David. Tenía problemas con otras muchas personas. ¿Quién no tiene aquí problemas? ¿Alguien no los tiene? ¿Nadie levanta la mano? Ah, menos mal. Bueno, entonces todos vosotros sabéis que esto es cierto. Esa es la experiencia de la vida de todos nosotros. Todo el mundo sabe que el camino de la fe no es fácil. Dios nos da muchas oportunidades para que caminemos en él, pero esas oportunidades a nuestro alrededor que Dios nos da, cada una de ellas viene acompañada, ¿sabéis de qué? De sus propios gigantes. Eso es la verdad. Porque si uno busca servir a Dios, por ejemplo, dice: yo quiero ser santo. Pues santo, a ver, para los que nos visitan, significa apartado para el uso de Dios. No que está uno ahí en lo alto de un altar puesto. Yo soy santo, pero no porque yo sea santo, porque Dios me ha hecho santo, diferente. Pero si tú quieres ser santo, ¿sabes a qué gigante te vas a enfrentar? Pues al gigante de la carne. Que ese será un completo tropiezo en tu vida. Porque te va a pedir cosas que no debes hacer. ¿Verdad? Y si uno busca servir a Dios más completamente, entonces, ¿qué otro gigante vas a enfrentar? El de la ocupación. Ah, estoy muy ocupado, tengo el trabajo, no sé qué. Mañana que pasado que mañana. Y al final, ¿sabes lo que ocurre? Nunca. Y también está el otro gran gigante, la apatía. No tengo ganas. Estoy cansado. Bueno. Pero si uno busca también ser, por ejemplo, un buen testigo del Señor y hablar a la gente, enfrenta uno al gigante de la vergüenza. ¿Cómo voy a hablarle a la gente? Me da corte. El miedo que van a decir, etcétera, etcétera. Y podríamos tener una lista así larguísima, diciendo todas estas, cada cosa, pero cada oportunidad que Dios nos brinda siempre viene con sus propios gigantes. Y permitidme una cosa, por si alguien no lo ha pensado. ¿Por qué los gigantes de Canaán estaban ahí? Pues porque Dios lo permitió. Antes de que el pueblo de Israel llegase, Dios los podía haber extinguido, ¿verdad? O Dios los podría haber vencido. Pero Dios quería una cosa. Vamos a ver cómo anda de fe mi pueblo. Vamos a ver qué pasa cuando vean venir los problemas. Así que los gigantes se quedan ahí, ¿verdad?
Porque lo que Dios a veces quiere es que no venzamos en nuestras propias fuerzas. Lo que Dios quiere es que nos apoyemos en Él para vencer los problemas que tenemos delante. Por eso hay gigantes. Y perdóname que os diga otra cosa, los vas a tener siempre. Siempre en tu vida. Porque evidentemente Dios podría quitar todos los gigantes de nuestra vida si quisiera, pero no lo hace porque quiere fortalecer nuestra fe. Esto es así. Y Dios quiere que crezcamos. Y Dios quiere que confiamos en sus promesas. Y los gigantes están ahí, lo creas o no, para tu beneficio. Y si confiamos en Él, pues con la ayuda de Dios los vencerás. Pero si no, ellos te van a ahuyentar, como pasó con Israel. Y entonces perderemos la oportunidad que Dios nos ha puesto delante. Pues bien, cuando los espías regresaron de Canaán, solo 2 de ellos, Caleb y Josué, comprendieron la verdad de la situación que estaba pasando. 10 de ellos, ya sabemos, dieron un informe pésimo. ¿Y sabéis por qué lo dieron, verdad? Para infundir miedo en el resto del pueblo. Y en última instancia, miedo también a la tierra prometida. Pero al oír este informe, Caleb dijo, versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces los 10 espías vuelven a hablar. En el versículo 31 en adelante dice, mas los malos varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Para decirlo de otra manera, este problema va a acabar conmigo. Y tras eso dijeron lo siguiente, y aquí está la clave de todo. Y todo el pueblo que vimos en aquella tierra son hombres de gran estatura. Y también vimos allí a los gigantes, hijos de Anac. Y aquí viene el meollo del asunto. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como cigarrones, como chapulines. Y así les parecíamos a ellos. Cuando ellos vieron el problema, pues se sintieron así, como una langosta, como un cigarrón. Cuando se comparaban, evidentemente, con los gigantes. Miraron el tamaño de los obstáculos, se miraron hacia sí mismos y dijeron, no podemos hacer esto. Los gigantes son demasiado grandes, demasiado poderosos, y nosotros somos demasiado débiles. ¿Y sabéis qué? Tenían razón. No estaban diciendo ninguna mentira. Eran demasiado débiles y los gigantes demasiado grandes para que ellos los vencieran solos. Pero sus palabras evidencian un fallo de razonamiento. Analizaron su propio poder y llegaron a una conclusión correcta. Dijeron, no podemos hacer esto. ¿Tenían razón? Sí, tenían razón. Hicieron un cálculo mental de todo aquel problema que se enfrentaban, las fuerzas que ellos poseían, y al sumarlo todo, se dieron cuenta de una cosa. Somos insuficientes para lograr la tarea que tenemos por delante.
Hasta ahí, todo correcto. Entonces, ¿dónde está el fallo? Pues que en la ecuación se olvidaron de uno de los componentes de la misma. ¿Dónde está Dios? No estaba. No estaba. No incluyeron a Dios en sus cálculos. Es verdad que su poder era insuficiente, los enemigos más poderosos, pero no se les ocurrió pensar que Dios les podría haber dado el poder y la fortaleza para vencerlo. Pero no se les ocurrió pensar lo que Dios podría hacer. Y aquí viene la otra parte de la historia. ¿Qué ocurre cuando nosotros abordamos nuestros problemas? Pues la mayoría de las veces lo hacemos de la misma manera. Concluimos que no podemos lograrlo. Tenemos razón. Y nos damos cuenta que tenemos el mismo problema que Israel. Que dejamos a Dios fuera de nuestros cálculos. Y nunca nos detenemos a pensar qué es lo que Dios puede hacer en medio de toda esta situación en la que yo estoy viviendo. Entonces hay una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué puede hacer Dios? Pues Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Por una simple razón, porque el poder de Dios supera cualquier cosa que nosotros enfrentemos en la vida. Y voy a compartiros algunos versículos al respecto. ¿Qué es lo que dijo Job? Y mira que el pobre tuvo problemas. ¿Recordáis? Estaba tan a gusto, tan contento, y de la noche a la mañana mueren sus hijos, enferma, y de ser un hombre muy rico, pasó a ser un hombre muy pobre. Y andaba ahí rascándose con una teja porque tenía sarna. Pero él dijo, yo sé que todo lo puedes. O lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O lo que dice Jeremías, en capítulo 32, versículo 17, dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay difícil para ti. O lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo 19, 26. Pero Jesús mirándole le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces la lección de este pasaje es sencilla. Cuando nosotros nos miramos, nos comparamos con los obstáculos que enfrentamos, siempre llegaremos a la conclusión de que somos incapaces de vencer a los gigantes. Siempre llegaremos a la conclusión de que somos un cigarrón. ¿Y sabes qué? Siempre tendremos razón. Eso es cierto. Pero si nos quedamos ahí, el complejo del cigarrón siempre estará afligiendo nuestra vida y paralizándonos. Nunca haremos nada. Y entonces los gigantes habrán vencido. ¿Entendéis? Pero cuando añadimos a Dios a la ecuación, lo que es imposible se vuelve posible. Y cuando ponemos nuestra fe en Él y en su poder, nos volvemos capaces de lograr lo que no podemos hacer por nosotros solos. Y aunque la mayoría del pueblo de Israel creyó el informe de los 10 espías, gracias a Dios, al menos 2 personas no lo creyeron. Estos 2 hombres, Caleb y José, habían visto todas las maravillas que había en la tierra de Canaán. Por supuesto, solamente eso no.
habían visto que eran gente fuerte, habían visto lo mismo que los otros, las ciudades amuralladas, habían visto que también estaban allí los gigantes, lo habían visto todo exactamente igual, y aún así creían en que Dios les daría la victoria sobre los cananeos y los gigantes. Y Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero como los otros soltaron aquello, allí delante de todo el pueblo, pues el daño ya estaba hecho. Y el pueblo de Israel se quedó convencido de que si entraban allí, serían derrotados. Y entonces sucedió lo siguiente. Toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Habían sido esclavos durante 400 años en Egipto. Y preferían volver ahí que hacerle caso a Dios. Entonces, fijaros lo que es capaz de hacer el complejo del cigarrón. Entonces Caleb y Josué hicieron una defensa de las promesas de Dios. Se hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciéndole, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y luego les declara, ¿verdad? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estos dos hombres, ¿verdad? Caleb y Josué vieron los mismos problemas. Pero en sus cálculos, la ecuación que utilizaron fue completamente diferente. Se analizaron a sí mismos y dijeron, somos demasiado pequeños. ¿Tenían razón? Sí, tenían razón. Observaron a los gigantes y concluyeron, son demasiado grandes. ¿Tenían razón? Sí, tenían razón. Pero miraron a Dios y concluyeron, Dios es capaz. Su fe en Dios dice lo que estaban dispuestos a hacer. Estuvieron dispuestos a seguir a Dios en Canaán sin importar la magnitud de los obstáculos que iban a enfrentar. Y lo único que obtuvieron del resto de los israelitas fue esto. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero fíjate qué pasa. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué os estoy diciendo? Cuando uno enfrenta un problema, no puede dejarse llevar por el complejo del cigarrón.
Todos nosotros, sin excepción, debemos esforzarnos por tener siempre la mirada puesta en el Señor y en sus promesas y tener fe en Él. Para nuestro Dios, nuestros enemigos, por fuertes que sean, nuestras ciudades amuralladas y nuestros propios gigantes no representan ningún problema. Como el Señor Jesucristo dijo, me he dado todo poder en el cielo y en la tierra. Lo que yo no puedo, Dios lo puede, hermanos. Entonces, mantén tus ojos siempre en Él. Y ese también es el mandato que nos da el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién fue. Pero ahí dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y aquí viene, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué desmayas? ¿Por qué te das por vencido? Porque miras los gigantes y no miras a Jesús. Ahí está el problema. ¿Por qué eres un chapulín? ¿Por qué eres un cigarrón? ¿Por qué eres un saltamontes? ¿Por qué no miras a Cristo? Esa es la raíz. Entonces, es verdad que en la vida vamos a enfrentar muchos obstáculos. Algunos nos van a atemorizar. Algunos pondrán, como los gigantes, a prueba nuestra fe en el Dios. Pero si recordamos lo que Dios puede hacer y lo que nos ha prometido, sabremos que Dios puede superar todos estos problemas. ¿Os habéis imaginado cómo se sintió, por ejemplo, David cuando vio por primera vez a Goliat? Digo, este tío un tiarrón. Era un anaceo, por cierto. Y yo soy un enano. ¿Cómo me voy a enfrentar a un señor que es un soldado experimentado? Y yo que soy un pobre pastor que jamás en toda mi vida he cogido una espada. ¿Cómo voy a vencer a este hombre? Pues seguramente él dijo, yo no puedo. Pero Dios sí puede. Y fijaros que lo dice con otras palabras. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sacó la honda, puso la tira, ¡pum!, pedrada, y cayó allí. Se acabó el gigante. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dios puede hacer, hermanos, lo que nosotros dos podemos. Dios puede derrotar a nuestros gigantes, Dios puede conquistar las ciudades amuralladas, Dios puede conquistar a nuestros enemigos más fuertes. Dios puede. Pero cuando el complejo de cigarrón comienza a manifestarse en tu vida, piensa en eso. Dios puede. Porque eso marca la diferencia entre la victoria y la derrota. Así de claro. Y ya voy a concluir. Sabemos lo que le sucedió a Israel. Se negaron a entrar en Canaán y reclamar la tierra que Dios les había dado. En cambio, se rebelaron contra Dios. No quisieron. Y fueron sentenciados a vagar por el desierto hasta que toda aquella generación que se había rebelado contra Dios murió. Tuvieron 40 años y en esos 40 años toda esta gente que no quiso entrar murió.
Y todos murieron, excepto 2 personas de aquella generación. ¿Quién? Josué y Caleb. Claro, Josué y Caleb. Los 2 espías que dijeron, no, sí, vamos para adelante, ¿no? Pero 40 años después, Israel regresó otra vez. Estaban allí a la ribera del río Jordán y estaban preparándose para entrar en Canaán. Y mientras se preparaban para cruzar, se les dijo, oye Israel, tú vas a pasar para desposeer a naciones más numerosas y poderosas que tú, a ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y a un pueblo grande y alto, los hijos de los anaceos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy, esas son palabras de Moisés, ¿verdad? Que es Jehová tu Dios, que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Deuteronomio 9, del 1 al 2. Sus padres, sus abuelos y toda esta gente habían huido 40 años antes. Y ahora todos sus descendientes regresaban. ¿Y adivinas qué? ¿Os lo podéis imaginar? Los gigantes todavía estaban allí. No se habían ido. Entonces, ¿qué te digo? Que uno puede huir de sus gigantes. Podemos escondernos de nuestros obstáculos. Podemos caminar con miedo. Podemos rendirnos porque tenemos complejo de cigarrón. Pero una cosa es clara. Nunca avanzaremos hasta que enfrentemos los obstáculos. Porque esos obstáculos, esos gigantes, esas ciudades amuralladas, ese pueblo fuerte, ¿sabéis para qué están ahí? Para nuestro crecimiento. Y como Caleb y Josué le dijeron a Israel, porque nosotros los comeremos como pan. Entonces Israel entró en Canaán. Esta vez sí. Esta vez confiaron en Dios. Y esta vez Dios le dio la victoria sobre todas aquellas gentes fuertes, sobre todas las ciudades amuralladas y sobre todos los gigantes. Confiaron en Dios, confiaron en sus promesas y Dios les ayudó y le dio la victoria sobre todos aquellos obstáculos. Y leemos ya no en el libro, en el Pentateuco, sino ya, esto ya pasó con Josué, que sabéis que fue quien entró dirigiendo al pueblo de Israel porque Moisés había muerto. Y leemos ahí lo siguiente, en el versículo 11, versículos 21 y 22. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos, de los jebeos, de los jebuseos, de los jebuseos y de todos los eos que hay por ahí. Dice, se apoderaron también de todos los territorios de Amón, Jaboc y desde el desierto del Jordán. Conquistaron la tierra. ¿Qué gigantes enfrentas? Porque si es así que estás enfrentando gigantes, recuerda quién eres tú en Jesús. Recuerda lo que Él te ha prometido en su palabra. Recuerda quién es Él. Recuerda el poder que tiene. Pon en Él tus ojos y lucha la batalla. Lo único que te puede impedir disfrutar de la victoria en Dios es tener complejo de cigarrón. Dios puede
ayudarte para que lo superes y Dios puede hacer que camines en victoria. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.